He preguntado a una medium de qué va todo esto de la mediumnidad, de qué se trata, cuáles son las expectativas, cuáles son las realidades. ¿Hay algún peligro con ser medium? Quiero dar un agradecimiento especial a Valentina Frumar por compartirme esta y más información. Ella me ha dicho: una pregunta que nos hemos hecho como personas que vivimos con un cuerpo físico es si es posible contactar con aquellos seres que ya partieron. Y de poder hacerlo, ¿existe un riesgo cuando se lleva a cabo este contacto? ¿Pueden existir peligros para el medium o para el que busca tener comunicación con el más allá? Cuando hablo de mediumnidad me alejo mucho del referente de Hollywood que nos hizo ver las experiencias de conexión con quienes ya partieron de una forma terrorífica, traumante o de visualizaciones que no queremos tener. Conectar con alguien que ya falleció no implica que se aparezca frente a nuestros ojos de manera sorpresiva y que veamos frente a nosotros a un ente que nos cause pavor. Al momento de comenzar la plática, uno presta su disposición a ser una especie de teléfono que conecta estos dos planos e invita a que quien necesite recurrir a este comunicador se acerque y hable lo que deba y necesite expresar. La manera que se ven a estas personas no son con ojos físicos, sino más bien es como querer recordar a alguien. Si yo pienso, por ejemplo, en mi madre, la voy a recordar como ella era y la voy a visualizar de esa forma. Lo mismo es cuando alguien se presenta. Uno se acuerda de esa persona. Se ve en la mente si es alto, bajo, el color de su pelo, cómo está vestido. Pero dentro tuyo, sabes que nunca has visto a esa persona. Por lo tanto, no podrías simplemente recordarlo. Y es cuando le describes al consultante cómo lo o la ves y te dicen: sí, así mismo era o así se vestía. Uno puede saber cómo era la personalidad de esta persona cuando vivía. Muchos se presentan más callados, otros hablan sin parar y te dan mucha información al mismo tiempo. Otros casi no se mueven y otros se presentan incluso bailando. Cuando uno da estas características, los familiares o consultantes confirman que así era la persona en vida. Tal cual se presentan en una sesión, es como actuaban antes de partir. Hasta aquí, vemos que para el medium no es un peligro agendar una sesión o recibir mensajes en algún momento. Estoy muy alejada de los cánones con los que se maneja el espiritismo, dice Valentina Frumar. Por ejemplo, ya que no existen rituales o velas u objetos que deban ser consagrados para poder tener una sesión de mediumnidad. Solo se conecta con personas que vivieron en este plano, que quieren entregar un mensaje y, principalmente, que quieran presentarse con el medium, ya que muchas veces llega un consultante que quiere contactar con alguien en específico. Sin embargo, tienen su libre albedrío en este otro espacio, y si ellos no quieren, simplemente no se van a presentar, y puede que se presente otro fallecido a la sesión que sí quiera y necesite hablar. También existe la posibilidad que uno no sea el medium que el consultante necesita para vivir esta experiencia, y es cuando uno desiste de la sesión y se puede derivar con un colega. Cuando logramos que se presente alguien que acepte esta invitación a contactar, es cuando este ser se encarga, mediante sensaciones que puede sentir el medium. Palabras claves que se escuchan como un pensamiento propio, olores, sabores y recuerdos impostados en la mente del medium. Comenzamos a entregar la información de lo que llegue. Lo que podría causar una incomodidad, y quizás es la parte más fuerte para el medium, es
Cuando te llegan sensaciones físicas como ahogos, dolores en distintas partes del cuerpo, sensaciones incómodas, que regularmente significan algo concreto cuando se le comenta al consultante. Por ejemplo, si una persona murió ahogada, existe la sensación kinestésica en el cuerpo, o si la persona falleció de un ataque al corazón, se siente en el cuerpo físico, pero es solo por unos instantes, en donde uno le pide mentalmente a esa persona que ya no es necesario transmitir esa sensación y que se comprendió lo que quería decir. Regularmente uno, amablemente, le pide que luego de esa experiencia de sensaciones físicas, lo dejen a una mejor que antes. A pesar de este tipo de experiencias, no existe un verdadero daño físico que perdure en el tiempo o que signifique un desgaste para el medio, ya que los síntomas son solo pasajeros y no quedan dentro de uno y no causan enfermedades y no representan un riesgo de adquirir una patología futura, habiendo experimentado desde muy pequeña el contacto con este plano paralelo. Dice Valentina Frumar, ayuda mucho a aprender e investigar para darse cuenta que no hay riesgos que nos expongan como mediums al llevar a cabo una conexión y entregar los mensajes que muchas veces nos quieren dar, tanto para mí como para los familiares o amigos del fallecido. No existe un ritual o conjuro en medio que sea la causa de poder recibir la información y que se lleve a cabo el contacto. Por lo tanto, para quienes somos mediums desde niños, no existe una exposición a portales o a generar un movimiento energético que atente contra uno mismo, contra quienes nos rodean o los espacios como las casas. El medium, que logra ser un puente de conexión entre ambos planos, no se ve expuesto a ataques psíquicos o de otra índole, debido a que quienes se contactan son personas que tuvieron una vida humana, con un cuerpo físico que ahora se encuentran en un plano donde tienen su momento reflexivo, que les permite ser conscientes de sus errores y virtudes cuando estaban vivos. Por tanto, no buscan dañar, no buscan maldecir, solo buscan expresar sus mensajes. Cuando morimos, podemos ver de manera plena nuestro actuar en vida. Muchos piden que entregue el mensaje pidiendo perdón, algo que es sumamente importante para quienes quedan en esta tierra, y ver cómo recepcionan ese perdón es algo que queda plasmado en cada sesión. Otra de las experiencias que se dan y son muy gratificantes es cuando la persona fallecida habla de los procesos o logros que han tenido sus seres queridos luego que éste partió. Comentan muchas veces el nacimiento de un nuevo bebé en la familia y, al momento de entregar este mensaje, quienes van a consulta sienten que verdaderamente no existe un final o separación, a pesar de la partida de la persona. Verdaderamente, cuando comienzas a comprender la forma en que los fallecidos se comunican, se te abre un mundo y dejas de tener miedo al proceso de conexión. Cuando entiendes que esos recuerdos, que no son propios, vienen de un plano paralelo, o cuando visualizas a una persona que sabes que no lo conoces o no forma parte de tus conocidos, cuando comprendes que es su forma de decir: hola, aquí estoy, necesito que digas esto. Ya dejas el miedo y entiendes que no has perdido la cordura por saber cosas que quizás no deberías saber. Quienes pueden quedar sorprendidos de un contacto son, en mayor parte, la familia y amigos que se encuentren viviendo un duelo. El riesgo que pueden correr estas personas es más emocional, debido a que es prudente tener un espacio para vivir el luto de quien partió y encontrarse preparado para recibir lo que se tenga que decir. La experiencia de vivir un reencuentro con un ser fallecido, encontrándose listos y dispuestos al contacto, no pone en riesgo la integridad del consultante por lo mismo antes comentado. Hoy se puede vivir la mediumnidad como un proceso amigable que nos permite acceder a reencontrarnos y darnos cuenta que la vida no simplemente se apaga con el último suspiro, sino que podemos seguir disfrutando del aprendizaje y de la compañía de nuestros seres queridos. A este conocimiento podemos acceder absolutamente todos
con la confianza y fe que no estaremos interrumpiendo el proceso de quienes se van de esta vida y no estamos trabajando con fuerzas malignas, ya que somos nosotros, con nuestros amigos o familiares, reencontrándonos de cierta forma en este plano, y este no es un proceso que afecte nuestra línea vibratoria. Yo soy el documentalista y esto fue Mediumnidad.